Creo que ya están todos. Muy bien. Por favor, indíquenme si llevan mi presentación. ¿Sí me escuchan? Sí se ve. Ah, gracias. Es que como no me responden, pienso que ya me sacó esta cosa de internet. Pero bueno, muy bien, muchas gracias, chicos. Vamos entonces a comenzar. Esto no más es, digamos, un repaso de lo que ustedes pudieron observar en el libro y que lo platicamos la sesión anterior. Entonces, la probabilidad, como bien lo checamos, va a ser calculada, la probabilidad de que suceda un evento va a ser calculada con este evento posible entre todo el posible universo, ¿no? Que es n mayúscula. Entonces, m minúscula entre n mayúscula, y entonces es lo que vamos a ver, ¿no? Ya lo habíamos empezado a ver, nada más aquí que recuerden las propiedades elementales de la probabilidad, que la probabilidad puede dar igual a 0, si es que no hay una probabilidad de un evento, pero puede ser 0, no da valores negativos, y puede llegar hasta 1, ¿no? Que ahí se da con la propiedad número 2. En la 3, que vamos a ver que la suma de diferentes probabilidades de ciertos eventos, pues vamos a ver que podemos utilizarlo con una relación de conjuntos que se le llama unión de conjuntos. Bien, entonces también vamos a ver que se puede utilizar una frecuencia relativa para poder determinar las probabilidades de frecuencias. Y entonces esa es muy, muy importante porque la vamos a ver para ya las distribuciones de probabilidad para las diferentes variables, ya sea la discreta o ya sea la continua. Entonces ahí tenemos estas dos definiciones. Estábamos platicando de este ejercicio, vamos a retomarlo porque vamos a ver las diferentes partes de la probabilidad como probabilidad condicional o la conjunta o eventos independientes. Entonces vámonos con este ejercicio. En un artículo de la revista American Journal, Erickson y Murray afirman que las mujeres están consideradas como un grupo con riesgo especial de adicción a la cocaína y que se ha sugerido que sus problemas con la cocaína son mayores que en los hombres. Con base en la revisión de textos especializados en el análisis de los resultados de un estudio original, estos investigadores argumentan que no hay evidencia de que el uso de la cocaína en las mujeres exceda al de los hombres, o que el índice de uso crezca más rápido en comparación con el de los hombres, o que experimenten más problemas. Los sujetos de estudio de Erickson y Murray comprenden una muestra de 75 hombres y 36 mujeres. Los autores afirman que los individuos son una muestra bastante representativa de adictos típicos adultos sin tratamiento ni encarcelados. La tabla 341 muestra la frecuencia de uso de la cocaína en el tiempo de vida y el sexo de los individuos. Suponga que se escoge a uno de ellos aleatoriamente de entre la muestra. ¿Qué probabilidad existe de que sea hombre? Miren, ahorita leyendo, estoy viendo que están enviando mensajes en chat. Les pido por favor que si tienen dudas, que me las comenten. Les voy a pedir que no escriban ahorita en el chat, por favor, porque aparece constantemente este mensaje de chat y entonces me distrae en lo que estoy platicándoles. Entonces, por favorcito, ya no sé si ya terminaron de comunicarse, si ya vieron estos chats. Les voy a pedir que no escriban ahorita en el chat. ¿Alguien tiene algún comentario? No, Rafa, ya quedó. Muchas gracias y disculpe. Sí, por favor, gracias. Por favor, no manden mensajes ahorita. Entonces, estamos en este ejercicio y entonces nos muestran una tabla en donde en esta tabla vemos la frecuencia de consumo de cocaína por género entre adultos adictos, ¿no? Y entonces ahí los catalogaron, por así decirlo, con letras mayúsculas a cada uno de los conjuntos, ¿no? M para los del sexo masculino, F para el sexo femenino, y también se observa una frecuencia de uso de la cocaína en el periodo de vida, y cuando son pocas, de 1 a 19 veces, lo colocan con el conjunto A, de 20 a 99 veces el conjunto B, de 100 a más veces el conjunto C. Y entonces tenemos ahí los valores, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si yo sumo
la cantidad de individuos del sexo masculino y femenino que han consumido uno 16 o 19 veces son 39. En el caso de 20 a 99, si sumo 18 de los masculinos, 20 de los femeninos, pues da 38. Y así nos vamos, ¿no? De tal forma que nos muestra un gran total. Entonces nos saca los totales de la frecuencia de consumo, tanto de 1 a 19, 20 a 99 y más de 100. Y a su vez también nos dan los totales de cuántos son del sexo masculino y cuántos son del sexo femenino. Entonces, como nos dan estos, también se suman estas y nos tiene que dar 111. O se suma este, nos tiene que dar 111. Bien, entonces aquí la primera pregunta que se nos hace es que si de forma aleatoria se escoge una persona, ¿qué probabilidad existe de que sea hombre? Entonces, esta probabilidad más adelante vamos a ver que puede asociarse a una probabilidad marginal, porque podemos observar que del total de los hombres que están considerando, tenemos el 75. De estos 75 tenemos un total, de ese total son 111, y entonces lo que vamos a observar es que para obtener la probabilidad de que al momento de elegir a una persona esta sea hombre, aquí se puede considerar a cualquiera de los que están en estos subconjuntos, ¿no? De la frecuencia de consumo de cocaína se puede sacar por cada una, se suman y nos va a dar la frecuencia, la probabilidad de existencia de que sea un hombre, ¿no? Ahorita más adelante van a comprender esta idea. De tal forma que la probabilidad de que sea hombre, que es P del evento M, es el total de los hombres entre el total de los individuos. Y entonces el da 0.6757. ¿Vale? Entonces es el resultado de un cociente de 75 entre 111. Denme un segundo, por favor. Listo. Es que había mucha sala de espera ya. Ya ingresaron. Déjenme ver si no hay más en sala de espera. Creo que ya no. Muy bien. Entonces decía, en el caso de estas probabilidades, pues pudiera observarse que estamos sacando una probabilidad clásica, una probabilidad de que tenemos la frecuencia de datos entre un total, en este caso 75 entre 111, nos da 0.6757. Nos vamos con una segunda pregunta. Si escogemos dentro de esos 111 a una persona, ¿qué probabilidad existe de que sea mujer? Entonces, aquí lo que vemos es que también en esta relación tenemos a 36 del sexo femenino del total, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es la probabilidad de que sea mujer va a ser igual al total de mujeres sobre el total de individuos. Y será igual a 36 entre 111 igual a 0.3243. Entonces, esas probabilidades pues son ciertamente sencillas. Si yo ahorita les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que hayan consumido 100 veces o más cocaína? Es decir, agarro al azar a una persona y ahora quiero saber qué probabilidad existe de que hayan consumido 100 veces o más cocaína. ¿Alguien me podría responder a esta pregunta? ¿9 de 111? ¿9? Sí, ¿no? A ver, regresemos a las preguntas que tienen aquí en la diapositiva. Ustedes van a escoger una persona al azar y la pregunta de probabilidad es, ¿qué probabilidad exista de que sea hombre? Del cuadro que ustedes observan, ¿cuántos hombres hay de un gran total? ¿Cuántos hombres hay? 75. Ustedes observan. Sí, ya. En efecto, son 75. El total son 111. Me voy a la pregunta que les hice hacer antes que esta, ¿no? Voy a escoger a una persona de esos 111. ¿Qué probabilidad existe de que haya consumido 100 veces o más cocaína durante su vida?
¿qué valor divido entre 111? 34. 34. 34 Sí. entre 111. En efecto, 34 entre 111. Muy bien. Ese 34 entre 111 nos da .3063 y esa es la probabilidad. ¿Sale? Nos vamos ahora a la siguiente pregunta. Voy a escoger a una persona de entre los 111 individuos que tenemos aquí en la tabla. ¿Qué probabilidad existe de que haya consumido 20 a 99 veces cocaína durante su vida? ¿Alguien me puede indicar cómo encuentro esta probabilidad? Profa, ¿dijo 19 veces o 20 veces? 20 a 99 veces. Pues sería 38 entre 111. Bueno, algunos ya nos dieron el resultado, pero en efecto es 38 entre 111. ¿Cuánto les da? 34, 23. Bueno, punto 24, 34. Muchas gracias. Ese es el resultado, en efecto. Ese es el resultado. Y nos vamos con el último planteamiento. Si escogemos a una persona dentro de esos 111, ¿qué probabilidad existe de que haya consumido de 1 a 19 veces cocaína durante su tiempo de vida? Punto 35, 13. Ok, perfecto. Esa es la probabilidad. Dividieron 39 entre 111. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda en estos planteamientos de probabilidad? No. No, profesor. Ok. De las preguntas que yo les acabo de hacer, por favor, aquí ustedes observan que tenemos los planteamientos de probabilidad. Para el caso de ¿qué probabilidad existe de que hayan consumido 100 veces o más cocaína? La vamos a escribir con una P mayúscula entre, vamos a colocar el símbolo de letra mayúscula del conjunto que representa a esa frecuencia, a esa característica. Y entonces la probabilidad sería P de C, la probabilidad de que haya consumido 100 veces o más cocaína. Y entonces en este caso, ustedes me dijeron que se divide 34 entre 111 y les da un resultado, ¿no? Entonces en este caso, 34 entre 111 les da 0.3063. ¿Sale? La siguiente sería una probabilidad, pero ahora de B, después una probabilidad ahora de A. Y en todas ellas, pues ya ustedes obtienen el resultado. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas probabilidades? Ok, me voy a lo siguiente. Nadie tiene duda del planteamiento de la sentencia en forma de un texto o en la forma de probabilidad, es decir, en términos matemáticos que serían estos. Este sería el término matemático PDC, PDB, PDA, o PDF, PDM. ¿Sale? Ahí nos queda claro. Vamos pues. Déjenme borrar lo que acabo de poner. Nos vamos a estas preguntas. Vamos a escoger a una persona y entonces nos preguntan ahora, ¿qué probabilidad existe de que sea mujer o hombre? Aquí lo interesante es que la expresión probabilidad F unión M va a ser considerada ahora con una probabilidad de la frecuencia de mujeres que han consumido cocaína entre los 111 más este símbolo que está aquí de unión, lo vamos a utilizar para hacer sumas de las probabilidades. Y entonces, en el caso de la probabilidad
Para el caso de, ¿cómo se dice?, de los masculinos, sería 75 entre 111. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. Yo tengo el igual, pero ahora puedo colocar la probabilidad de que sea mujer más la probabilidad de que sea masculino. Esas son las probabilidades. En este caso me va a dar 1. ¿Vale? Para este caso, así es el planteamiento. Lo que quiero que observen también es que son 3 momentos, tres cosas importantes en las sentencias de probabilidad. Por un lado, en la sentencia del texto que les están solicitando una probabilidad, deben fijarse si tiene escrita esta expresión. Tienen una condición o la otra, ¿vale? Para el caso de la escritura en términos matemáticos, en términos estadísticos, se escribe así, con el símbolo de unión de conjuntos. En forma matemática, aritmética, lo que ustedes van a observar es que se va a considerar el símbolo de una suma, ¿vale? Entonces son 3 momentos. El primero, en la sentencia, que se fijen que está la letra O. El planteamiento estadístico matemático es P de F unión con M, y la solución en términos aritméticos es la suma de esas probabilidades, ¿vale? Nos vamos a la siguiente pregunta. Vamos a escoger a una persona entre los 111. Ahora, lo que nos preguntan es, ¿qué probabilidad existe de que sea mujer y hombre? En este caso, ustedes pueden observar que la sentencia ahora tiene la letra Y. Tenemos las mismas condiciones, pero ahora nos están diciendo que al escoger a un individuo, queremos saber la probabilidad que existe de que sea mujer y hombre. Para términos de la tabla, en términos matemáticos, se escribe ahora con la intersección de conjuntos, que es P de F y M, igual a 0. En este caso es igual a 0, porque aquí los eventos son mutuamente excluyentes. Es decir, el evento para que sean femeninas o que sean masculinas están por separado. ¿Dónde lo podemos observar? Lo observamos en la tabla. Ustedes tienen aquí la tabla y van a observar claramente que en este caso de la tabla, ven que en efecto tenemos un conjunto para los masculinos, otro conjunto para los femeninos. No son eventos incluyentes, son mutuamente excluyentes, están por separado, ¿vale? Entonces tenemos estos 3 momentos. En este caso, la probabilidad da 0. ¿Hasta aquí hay algún comentario con estas preguntas de probabilidad? Ya vamos 3. Necesito que las anoten, que las vayan memorizando porque viene lo interesante. Nos vamos ahora al caso de la probabilidad marginal. De acuerdo a la definición que nos presentan en el libro, nos dicen que dada alguna variable que puede desglosarse en m categorías designadas por A1, A2 hasta el A-ésimo o AM, y otra variable de ocurrencia conjunta que puede desglosarse en m categorías designadas por B1, B2 hasta BJ hasta BN, la probabilidad marginal de A-ésima va a ser P de A-ésima es igual a la suma de las probabilidades conjuntas de A-ésima con todas las categorías de B. Es decir, aquí ustedes están observando que tenemos esta característica. Vamos a ver, PA-ésima va a ser, o sea, la probabilidad marginal va a ser igual a la sumatoria de las probabilidades de ahora una probabilidad conjunta que va a tener las 2 condiciones, A-ésima en intersección con B, J-ésima, para estos valores del JS. ¿Cómo lo podemos observar en la tabla? Me regreso a la tabla. Ustedes tienen aquí la tabla.
lo que quiero que observen es que tenemos aquí en un universo, todo el universo, ¿cuál es mi universo? Mi universo son 111 individuos, ¿no? Aquí le voy a poner que este es mi universo. Ahí, casi me salgo de la diapositiva. En ese universo hay varios subconjuntos. Un primer subconjunto es el de los individuos femeninos y también tenemos el subconjunto de los individuos masculinos. Dentro de los individuos masculinos y dentro de los individuos femeninos, resulta ser que tenemos subconjuntos, o sea, los que consumieron de 1 a 19 veces, los que consumieron 20 a 99 veces y los que consumieron, ¿cómo se llama? De 100 a más veces cocaína, ¿sale? Entonces, ven que tenemos varios subconjuntos. Cuando saquemos las probabilidades para la vamos a sumar para la vamos a sumar para y nos tiene que dar la probabilidad marginal, la PDM, es decir, para obtener esta probabilidad marginal, en esta situación de este ejercicio, como están las probabilidades de que sean hombres, en este caso 75, este 75 está dividido en 3 subconjuntos, en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C, ¿sale? Y entonces nos dicen, bueno, es que puedes sacar las probabilidades conjuntas de cada uno de estos, el que sea masculino, es decir, P de A y M, P de B y M, P de C y M, y la suma de esas probabilidades me va a dar la probabilidad conjunta, perdónenme, la probabilidad marginal, ¿sale? Entonces vamos a ver, en este caso, cómo se calcula. Entonces, primero con esto presente, que esa es la probabilidad marginal. Tenemos la tabla. En este caso, para sacar esa probabilidad marginal, yo me voy a ir al planteamiento de lo que nos dice la fórmula. Nos dice la fórmula que tengo que sacar las sumatorias de esta expresión para sacar la probabilidad marginal. Este va a ser PDM, el que está de este lado es PDM, es decir, la probabilidad de que se escoja a una persona que sea del sexo masculino, va a ser igual a la sumatoria de las probabilidades conjuntas. ¿Cuáles son las probabilidades conjuntas? Las que veamos que tienen dos categorías, dos condiciones dentro de la pregunta de probabilidad. Entonces nos vamos a estas primero. Cuando tenemos, por ejemplo, ahora esta situación, nos dicen que vamos a sacar la sumatoria. La primera sería PDM y A, más PDM y B, más PDM y C. ¿Cómo puedo localizar las probabilidades de cada una de estas? Cada una de ellas son probabilidades conjuntas. Entonces nos vamos con esta primera. Nos están diciendo que es la probabilidad de escoger una persona que sea del sexo masculino y haya consumido de 1 a 19 veces cocaína durante su tiempo de vida. ¿Sale? Me voy nuevamente a la pregunta, perdón, al planteamiento de probabilidad. Esta expresión tan chiquita que ustedes ven aquí, lo que les está preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja una persona que sea del sexo masculino y que haya consumido 1 o 19 veces cocaína durante su tiempo de vida? Eso es lo que me están preguntando. Lo voy a sumar con la probabilidad de que ahora sigue siendo una condición de que sea del sexo masculino y que haya consumido, nos vamos a la tabla, de 20 a 99 veces cocaína durante su tiempo de vida. ¿Sale? Lo que estamos haciendo es calcular la probabilidad de esta con esto. La probabilidad de que sea esta 18 que sea masculino. La probabilidad de que haya consumido 100 veces o más y que sea del sexo masculino. El símbolo de intersección que ustedes observan, este símbolo de intersección les está indicando que es una condición y la otra, que sea del sexo masculino y que haya consumido 100 veces o más cocaína. En el caso de lo que nosotros observamos en la tabla,
vamos a observar que para sacar la probabilidad condicional de la probabilidad de que sea del sexo masculino y que haya consumido de 1 a 19 veces, nos dicen que tenemos que obtener ese valor y dividirlo entre 211, ¿vale? Entonces, en este caso, estos son los individuos masculinos y que consumieron de 1 a 19 veces. Esa frecuencia de datos son los que tienen las dos condiciones y se divide con el 111, 32 entre 111. Esa es la probabilidad condicional, la probabilidad de que se escoja a una persona entre los 111 y que sea del sexo masculino y haya consumido 1 a 19 veces cocaína durante su tiempo de vida. ¿Vale? ¿Cómo saco las otras probabilidades? Pues en el caso de esta condición, con esta condición, tenemos que 18 personas son del sexo masculino y consumieron del 20 a 99 veces cocaína durante su tiempo de vida. Entonces va a ser 18 entre 111. Nos vamos con la otra probabilidad conjunta, que tenemos que son 25 individuos que son del sexo masculino y consumieron de 100 a más veces cocaína en el periodo de vida. Entonces va a ser 25 entre 111. En el caso de que ustedes observen, ya que aquí tienen los resultados, estas probabilidades conjuntas, la primera, la de PDM-IA, o la probabilidad que es el sexo masculino y que haya consumido unas 19 veces cocaína durante su tiempo de vida, es igual a 32 entre 111, les da 0.2883, y entonces aquí lo tenemos, más la probabilidad conjunta de M y B, es decir, la probabilidad de que sea del sexo masculino y haya consumido 20 veces, de 20 a 99 veces cocaína durante su tiempo de vida. En este caso, son 18 entre 111 y va a ser igual a 0.1662, que es la que está aquí, más la siguiente y última probabilidad condicional, que es PDM-IC, que en este caso es la probabilidad de que sea del sexo masculino y que haya consumido 100 veces o más cocaína durante su tiempo de vida, ¿no? Entonces, en este caso son 25 entre 111 y el resultado es 0.2252 y es el resultado que tenemos aquí. Al momento de hacer la suma de todas esas probabilidades, es decir, de 0.2883 más 1.622 más 0.2252, nos da nuevamente el valor de la probabilidad PDM, que es la probabilidad de escoger a una persona de entre los 111 y que sea del sexo masculino. Entonces la probabilidad es 0.6757, ¿sale? Que es la misma que habíamos sacado al inicio. Aquí lo que quiero que observen es que ya estamos utilizando las probabilidades condicionales. Ya llevamos otra fórmula más. De hecho, otras dos fórmulas más. ¿Cuáles son las dos fórmulas? Me voy a regresar un poquito a esta. En este caso, esta sería la fórmula, que quizá en términos del concepto podríamos tener alguna confusión, pero ya cuando identificamos las categorías dentro de esta tabla, ya observamos claramente que tenemos ciertas características en conjunto, ¿sale? Mi pregunta ahora es, ¿podrán sacar la probabilidad marginal con fórmula para el caso de PDF? Es decir, la probabilidad del sexo femenino. ¿Sí la podrán sacar? Bueno. ¿Alguien tiene duda hasta esta parte? No, profesora. Muchas gracias. ¿Por qué les pregunto? Porque tienen que ir anotando todas estas probabilidades porque vamos a manejarlas al derecho y al revés prácticamente. Entonces ya tenemos esa. Nos vamos precisamente ahora, como habíamos visto probabilidades conjuntas, que es la que tiene el símbolo de la intersección,
Nos vamos ahora a un término que es la probabilidad condicional. La pregunta dice, suponga que se escoja aleatoriamente un individuo de entre los 111 y se encuentra que es un individuo del sexo masculino. Vean, ahí ya está una condición. Dentro de la pregunta, vamos a ver qué nos piden. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido 100 veces o más durante su vida? O sea, haya consumido cocaína 100 veces o más durante su vida, y le ponen entre paréntesis el C. En este caso, este C, pues ya nos están indicando a qué conjunto se refieren. Esta expresión que ustedes ven aquí pertenece a la categoría, que es esta categoría, ¿vale? Esa es la categoría. En el caso de la condición que nos están dando, la condición está fuera de la pregunta de la probabilidad que sea del sexo masculino. Entonces vamos a escoger un individuo de entre los 111 y se encuentra que es un individuo del sexo masculino. Entonces, como sabemos ya ese antecedente, ya se escogía a solo uno de los 75. Esos son todos mis posibles eventos de este universo pequeño que solo son del sexo masculino. Ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido 100 veces o más, haya consumido cocaína 100 veces o más durante su vida? O sea, nos preguntan en el caso de este dato. Va a ser ahora 25 entre 75, que es lo que ustedes observan aquí. La probabilidad condicional, como se escribe, es de la siguiente manera. Es esta, en donde se lee la probabilidad de C dado M, o dado que es masculino. Este símbolo va a representar la condición. Esta es la condición que ustedes la van a encontrar afuera de la pregunta, y la probabilidad que le solicitan dentro de la pregunta de probabilidad es esta. Que es la que está aquí. Y entonces la probabilidad de C dado M va a ser igual a 25 entre 75 igual a 0.33. ¿Vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver si puedo poner aquí una para que ustedes me digan qué significa eso en términos de la sentencia, del texto? ¿Qué me están solicitando? Yo voy a poner esto y lo voy a poner con uno diferente, nada más es para representar el dado que. Lo pongo así. Por favor, ¿me podría alguien leer qué me están solicitando con esta nueva pregunta de probabilidad? ¿Qué me piden? ¿Alguien me lo puede leer? Bueno, veo la probabilidad. Adelante, adelante. La probabilidad de que haya un individuo que haya consumido 1 o 19 veces y que sea, bueno, dado que sea del sexo masculino. Dado que, olvídate de la Y, porque si tú dices Y, sí, ya me estás hablando de una probabilidad conjunta. Esa es la intersección, ¿sale? Olvídate la Y, ¿sale? Es el dado que. Por ahí vas, por ahí vas. ¿Alguien más que nos pueda leer esta pregunta? Se las voy a leer yo y ahorita les pongo otra más. Aquí lo que nos están preguntando, de forma estadística o de forma matemática, lo que podemos ver es la probabilidad de A dado M. Ah, qué interesante. Pero en términos del enunciado, en forma de texto, o sea, de lo que nos están planteando es, suponga que se escoge aleatoriamente un individuo de entre los 111 y se encuentra que es un individuo del sexo masculino. Déjenme detengo para sombrear. Y se encuentra que sea del sexo masculino. La pregunta de probabilidad es, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido de 1 a 19 veces cocaína durante su vida? Eso es lo que ahora me están planteando aquí, lo que estamos planteando aquí. ¿Sale? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente sustituí este conjunto que vemos aquí al que está acá. El que está ahí. ¿Sale? Y entonces, si yo lo quiero resolver esta probabilidad, pues tengo que ver quién es la probabilidad de A.
En este caso, pues veo que son 32, pero como sé que son 75 los masculinos, pues tengo que dividir 32 entre 75 y la probabilidad me da 0.4266. La vamos a poner aquí. Aquí les digo, es 32 entre 75 y la probabilidad es 0.426666. ¿Sale? Eso es lo que obtuvimos aquí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien, les voy a plantear el siguiente para que tengan todo el paquete. La probabilidad por favor, ¿alguien me puede leer lo que me están solicitando en este nuevo planteamiento? PDB dado M. Bien, voy con alguien de la lista. ¿Cuál es? Ya me va a responder Fernando. Adelante, Fernando. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido de 29 a 96 veces cocaína durante toda su vida? ¿Qué más? Dado que sea un hombre. Ajá, desde que sea del sexo masculino. Ya me lo dijiste diferente, pero es lo mismo. Está perfecto, ya con lo que dijiste de dado que es del sexo masculino, ahí está perfecto, ya lo tienen. Y entonces, por favor, nada más indícame ¿entre qué divido para sacar la probabilidad de PDB dado M? 18 entre 75. Muchísimas gracias. ¿Cuánto te da? 0.24. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Ya tienen esas tres probabilidades. ¿Vale? Entonces yo creo que aquí hasta aquí ya no hay ningún problema con eso. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien tiene duda de esto? Que conste. Ahorita viene lo bueno. Vámonos ahora nuevamente a esta probabilidad conjunta y vamos a ver cómo lo que quiero que ustedes noten es que si solo teniendo la expresión matemática, ustedes sepan qué les están preguntando y lo puedan obtener de la tabla, de los datos de la tabla, puedan obtener las probabilidades. Y entonces ahora nos preguntan, para observar esta probabilidad conjunta, que la vimos un poquito en la probabilidad marginal, pero ahora vamos a ver que hay dos condiciones dentro del planteamiento de la pregunta. Para esta probabilidad conjunta nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente de entre los 111 individuos sea del sexo masculino? Ojo, aquí ya tenemos la primera condición y la palabra clave para estas es la I. Y que sea una persona que consumió cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida. Eso es lo que nos están preguntando. Ya tenemos aquí las dos condiciones, pero están adentro de la pregunta de probabilidad. Y entonces en este caso cambia un poquitillo porque ahora la forma en la que se va a escribir esta probabilidad conjunta es este símbolo de intersección que se lee P de M I C. La probabilidad de M I C es igual a, aquí lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea del sexo masculino, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada de entre los 111 sea del sexo masculino y que haya consumido 100 veces o más cocaína? Eso es lo que nos están preguntando en solo esta expresión tan pequeñita. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que tengan las dos condiciones, que tengan esta y esta. Vemos en la tabla que estos 25 son del sexo masculino que están aquí y consumieron 100 veces o más cocaína. Entonces, estos 125, como en la pregunta ya me están diciendo que tengo 111 individuos, que es en todo el universo, va a ser 25 entre 111 y me da 0.2252. ¿Vale? Esa es la característica. Nos vamos con otra para ver si sí me comprendieron o comprendieron estas sentencias. Vamos a ver que pueden calcular la probabilidad de M y nos vamos con esta. Perdón por la escritura, luego el cursor maya.
la probabilidad de M y B. La probabilidad de M y B. Por favor, ¿alguien me puede leer la pregunta de probabilidad? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que dentro de los 111 individuos sea masculino y haya consumido de 20 a 99 veces cocaína en su vida? Excelente, excelente. Ahí ya lo tienen. Ya tienen ahí la pregunta. Y es ahorita para esta probabilidad conjunta de M y B. Simplemente vemos cuál es la frecuencia de que tengan estas dos condiciones y vemos que en este caso son 18 individuos, ¿no? Esos 18 individuos entre los 111, pues ahora da una probabilidad de 0.1621. Entonces, eso es lo que nos está dando ahorita. Entonces, déjenme nada más ponerle aquí contexto. Para este caso, serían el 18 sobre los 111 igual a 0.1621. Pongámosle otro más. Esa es la probabilidad, ¿sale? Hasta aquí vamos con probabilidad conjunta. ¿Alguien tiene duda con este ejercicio? Bien. Nos vemos con algo que se llama regla de multiplicación. Entonces, esta regla de la multiplicación, lo que vamos a ver es que se escribe de esta manera. Esa es la regla de la multiplicación. Y lo que quiero que observen es que tiene una probabilidad conjunta, una probabilidad marginal, y esta es una probabilidad condicional. Entonces ya tenemos, ¿cómo se dice? Cada una de ellas, ¿no? Ya vimos de qué va una probabilidad de esta característica conjunta, una probabilidad marginal y una probabilidad condicional. Para términos de lo que estamos observando es que la probabilidad de M y C, la probabilidad de que sea del sexo masculino y haya consumido 100 veces o más cocaína durante su tiempo de vida, la podemos resolver con esta regla de la multiplicación. Vamos a multiplicar la probabilidad marginal con la probabilidad condicional. Probabilidad marginal con la condicional. La probabilidad marginal es la probabilidad de que sea del sexo masculino por la probabilidad de que haya consumido 100 veces o más, dado que sea del sexo masculino. Eso es lo que estamos viendo en la fórmula, ¿vale? Es lo que estamos viendo. Vamos ahora a ver que para calcular, digamos, la misma condición que habíamos visto anteriormente en la probabilidad conjunta, tenemos esto, la probabilidad de que sea del sexo masculino y haya consumido 100 veces o más cocaína durante su vida, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Para este caso, yo sé que puedo ya obtener, y de hecho ya podemos obtener la probabilidad de PDM. Aquí lo puse al revés, lo siento mucho. En el caso de la probabilidad de PDM, que es este número es el que está aquí, 0.6757. La probabilidad condicional, que es PDC dado M, la probabilidad de que haya consumido 100 veces o más cocaína durante su tiempo de vida, dado que sea del sexo masculino, es 0.33, que es esta expresión. Nos piden multiplicarlo. Lo multiplicamos y el resultado da 0.2252, ¿sale? Entonces, es algo similar a lo que se hizo anteriormente, utilizando la frecuencia de los individuos que son del sexo masculino y que consumieron 100 veces o más cocaína durante su tiempo de vida, y se divide en todo el posible, todo el universo, todos los individuos del conjunto universo, que son 111, ¿sale? De esta manera ya ven que se puede aplicar la regla de la multiplicación. En este caso, cuando nosotros tenemos así la fórmula, vemos que también puede haber modificaciones, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, que para que se pueda utilizar esta, podemos ver que para dos eventos cualesquiera, podemos observar que se puede escribir esta condición donde coloco una probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, siempre y cuando
esta probabilidad de B sea diferente de 0. ¿Qué pasa si yo multiplico estas probabilidades por 0? Pues me va a dar 0. Entonces, por eso nos dicen que la probabilidad de B sea diferente de 0. En el otro caso, cuando tengo P de A multiplicado por ahora la probabilidad de B dado A, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la probabilidad de A siempre va a ser diferente de 0. Aquí lo que quiero que observen también es que cuando vean estas características de esta condición, es una probabilidad similar a una probabilidad de diferencia entre conjuntos. Solo los de A, no los de B. Ahorita traten de recordarlo porque lo vamos a ver más adelante para términos, eventos independientes. Pero bueno, la regla de multiplicación es esta. Déjenme borrar un numerillo que dejé aquí y puede causarles confusión. En el caso de las probabilidades condicionales de A dado B es igual a una probabilidad de A y B dividida entre la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B sea diferente de 0. Eso es lo que nos da la regla, o nos da la regla de la probabilidad condicional. Entonces, esta probabilidad condicional también la podamos obtener con una relación de una probabilidad conjunta, P de A y B, sobre la probabilidad de B. Ojo, aquí los denominadores tienen que ser diferentes de 0 porque si no se anula el cociente. Entonces vamos a ver qué sucede utilizando esta fórmula de P de A dado B igual a la probabilidad condicional entre la probabilidad marginal, y nos vamos a esta. Vamos a encontrar la probabilidad de que hayan consumido 100 veces o más cocaína durante su vida, dado que sean del sexo masculino. Y entonces, para obtenerla nos dicen que yo puedo utilizar la probabilidad conjunta y la probabilidad marginal. Entonces, la probabilidad de C dado M igual a la probabilidad de C y M sobre la probabilidad de M. Entonces, aquí, en términos de las preguntas de probabilidad, nos dicen que la probabilidad de que hayan consumido 100 veces o más cocaína, dado que sea del sexo masculino, va a ser igual a la probabilidad de que hayan consumido 100 veces o más cocaína durante su tiempo de vida y que sean del sexo masculino. Y que sean del sexo masculino. Y se va a dividir entre la probabilidad de que sea masculino al escoger a uno entre los 111. Entonces, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, ya tenemos estas probabilidades. Para el caso de P, de C y M, nos dio 0.2252 sobre la probabilidad marginal de P de M, que es 0.6757, se divide y el resultado da 0.3333. Entonces, ya tenemos ahí el resultado utilizando esta regla. Nos vamos ahora a otra regla que se llama regla de la adición. Nos dicen aquí que si tenemos dos eventos, la probabilidad de que ocurra el evento A, el evento B o ambos es igual a la probabilidad del evento A, es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, menos la probabilidad de que ocurran, simultáneamente, es decir, P de A y B, ¿vale? En unas ocasiones esto pues vamos a observar que da 0, porque no tenemos las dos características en un mismo individuo, pero hay momentos en que puede ser que sí. Vamos a ver qué sucede. Dice, suponga que se escoja aleatoriamente una persona de entre los 111. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea del sexo masculino o del sexo femenino? Este planteamiento yo se los había hecho al inicio, pero ahora lo vamos a volver a plantear utilizando esta regla de la adición. En el caso de escoger una persona entre los 111 que sea del sexo masculino del sexo masculino o del sexo femenino, pues teníamos que ver que va a ser igual a la probabilidad de que sea del sexo masculino más la probabilidad de que sea del sexo femenino, menos de que ocurran simultáneamente, es decir, la probabilidad de que escojamos un individuo de que sea del sexo masculino y que sea del sexo femenino, ¿vale? Entonces aquí ya teníamos las probabilidades y entonces para el caso de los datitos que tenemos, sabemos muy bien que la probabilidad del sexo masculino es 75 entre 111, nos da este resultado. La probabilidad de que sea del sexo femenino, 36 entre 111, nos da este resultado. Lo que vamos a hacer pues es colocarlo en la operación que nos están solicitando. Tenemos la probabilidad de que sea del sexo masculino,
0.6757 más la de probabilidad de que sea del sexo femenino, 0.3243, menos la probabilidad de que sean del sexo masculino y del sexo femenino. Y entonces, pues en total, en este caso, nos da 1. Y aquí se aplicó esta regla, que es la regla de la adición. Nos vamos ahora a un ejemplo diferente, utilizando esta misma regla de la adición. Aquí lo que quiero que observen es que en el caso particular de esta condición, es porque aquí vemos que los individuos son mutuamente excluyentes. No hay un individuo que tenga las dos características, ¿vale? Vamos a ver qué sucede con ahora el siguiente planteamiento. Ahora la pregunta es, si se escoge aleatoriamente una persona de entre los 111 individuos representados en esta tabla, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea del sexo masculino o de que haya consumido cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida? O ambas. Eso es lo que nos están preguntando. O ambas. Entonces, lo que quiero que observen en este planteamiento es que tenemos varias condiciones. Número 1, dentro de la pregunta de probabilidad, que aquí empieza, nos dicen que sea del sexo masculino. Eso es lo primero que nos están cuestionando, ¿no? Después, o cuando veamos aquí este símbolo, recuerden que significa, ¿cómo se llama? Que significa una suma, una unión de conjuntos. Entonces nos vamos de que haya consumido cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida. Entonces aquí ya tenemos la otra condición, o la PDC. Y nos dicen todavía, o ambas. O ambas. ¿Qué significa que sean ambas? ¿Alguien me podría indicar a qué se refiere este planteamiento? ¿O ambas? ¿Qué probabilidad vamos a utilizar? Aquí la primera, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea del sexo masculino o de que haya consumido cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida? Nos queda claro que es una unión de conjuntos. Es una unión de conjuntos. Es eso lo que nos están preguntando. Hasta ahí vamos bien. Y luego nos dicen en la pregunta, o ambas. Si son ambas, dijera Fox, ambas dos, ¿cuáles son las dos condiciones que vamos a revisar para la probabilidad? Pues que sea del sexo masculino y que haya consumido 100 veces o más. Ahí tenemos ambas. ¿Sale? Entonces ahí ya lo tenemos y entonces cuando decimos ambas, lo vamos a llevar hacia acá. ¿Vale? Entonces tenemos aquí dos situaciones para responder esta pregunta grandota de probabilidad. Vámonos con la primera parte. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea del sexo masculino o que haya consumido cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida? Para eso se utiliza esta regla de la adición y la regla de la adición nos dice que es PDM y C va a ser igual a PDM más PDC menos la PDM y C, que es la probabilidad conjunta. Vemos que tenemos la probabilidad de que sea masculino, tenemos la probabilidad de que haya consumido 100 veces o más, que es esta, 34 entre 111, y se coloca, ¿no? Y nos falta para la regla de la adición, menos, en este caso, menos que ocurran ambas situaciones. Eso es lo que nos dice la regla de la adición. Que hayan consumido, por ejemplo, que sea del sexo masculino y haya consumido 100 veces o más cocaína. Para este caso, que nosotros tenemos estas condiciones, aquí ustedes observan que estos 25 individuos son del sexo masculino y consumieron 100 veces o más cocaína. Tenemos las dos condiciones para esos individuos, para esos 25. Y entonces sacamos este 25 entre 111 y lo vamos a tener aquí. Hacemos las operaciones. Primero la suma de probabilidades marginales. Bueno, en este caso son probabilidades de PDM más PDC, menos la probabilidad conjunta, ¿no? Que en este caso el resultado nos da 0.7568. Es la suma de este con este menos este. Aquí es lo que les decía.
la situación cambia porque para esta regla de la adición resulta ser que sí tenemos individuos que son masculinos y consumieron 100 veces o más cocaína. En la otra pregunta que tenemos aquí, para la probabilidad de PDM y F, no tenemos individuos que sean del sexo masculino y sean del sexo femenino. Para este caso, aquí los eventos, o sea, de que sea del sexo masculino y que haya consumido 100 veces o más, aquí no son mutuamente excluyentes, es decir, los dos están incluidos. Aquí sí tenemos una frecuencia de individuos que tienen las dos características incluidas, ¿sale? En el caso de cuando vamos a ver si son ambas, es decir, que sean del sexo masculino y que hayan consumido 100 veces o más cocaína durante su tiempo de vida, eso es lo que nos están planteando aquí. Aquí tenemos las dos condiciones. La primera, que sea del sexo masculino y que sea que haya consumido 100 veces o más cocaína durante su tiempo de vida. Y aquí el resultado es 0.2252. ¿Sale? Entonces, por un lado, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea del sexo masculino o que ha consumido cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida? Ahí la probabilidad es 0.7568. Y luego nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que estas dos condiciones estén presentes, o sea, que sea ambas? El resultado es 0.2252. ¿Vale? Ahí ya lo tenemos. ¿Tienen dudas hasta aquí? Creo que no. Nos vamos a los eventos independientes. Estos eventos, ahora lo que quiero que observen es que arriba ustedes van a encontrar una fórmula. Una fórmula que es una probabilidad condicional, que es PDA dado B, igual a PDA. Es decir, solamente pareciera que nada más vamos a incluir la probabilidad del evento A, de la condición. Y para observar qué sucede con estos eventos, vamos a ver el siguiente planteamiento. Dice, en un grupo de preparatoria que consta de 60 mujeres y 40 varones, se observa que 24 chicas y 16 muchachos usan lentes. Si un estudiante es elegido aleatoriamente, la probabilidad de que el estudiante use lentes, es PDE, es 40 entre 100, que es igual a 0.40. Esa es la probabilidad de que use lentes. Bien, ahora nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente use lentes, dado que es un estudiante varón? Nos vamos a una tabla de acuerdo a los datos presentados y entonces en esta tabla se observa que los que usan lentes, todos los que usan lentes, pues son 40. Mi total, para este caso, son 100. Y justamente la probabilidad de E es 40 entre 100 y les da el 0.40. Esa es la probabilidad. Ahora lo que nos están preguntando es una probabilidad condicional. Esa probabilidad condicional es esta. La probabilidad, en este caso, de que sea elegido, la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente use lentes, dado que sea varón. Aquí, pues, en el caso de los nombres, estos son los que usan lentes y estos son los que son varones. ¿Sale? Entonces aquí, los de lentes, vamos a ponerle aquí la letra E para que no haya confusión. Y en el caso B, le pusieron como varón. Entonces, ahí tenemos esos dos conjuntos y nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente use lentes dado que es un estudiante varón? Entonces, la solución para esto, vamos a utilizar esta regla que ya la habíamos revisado para la probabilidad condicional, en donde P de C dado M es igual a una probabilidad conjunta, P, C y M, sobre una probabilidad marginal, un PDM. Para ese caso, simplemente identificamos los que usan lentes, dado que sean varones. Va a ser igual a una probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta es que usen lentes y que sean varones, sobre la probabilidad de que solo sean varones. ¿Vale? Para sacar la primera probabilidad de que usen lentes y sean varones,
Pues nos vamos a la tabla, ¿no? En esta tabla vemos que hay 16 hombres que usan lentes. Ahí ya tienen esas dos condiciones, que se usen lentes y sean varones, que es lo que nos están preguntando aquí. Y lo vamos a dividir entre el total, que en este caso pues son los 100. Para el otro caso, de la probabilidad de que sean varones. La probabilidad de que sean varones tenemos 40 entre mi total, que son 100. Y es lo que ustedes observan aquí. ¿Sale? Entonces, una vez que ustedes hacen las operaciones de, por ejemplo, el 16 entre 100, les da punto 16. Ese punto 16, pues ahora hay que dividirlo entre 40 entre 100, que es 0.4. Y en total, la probabilidad da 0.40. Esa es la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente use lentes, dado que sea estudiante varón. ¿Sale? Nos vamos ahora a algo que vamos a empezar a familiarizarnos, que es esta expresión. Esta expresión hace referencia a un conjunto complementario, a un conjunto que, si nosotros lo visualizamos dentro de un conjunto universo, en un conjunto universo, este es mi conjunto universo, yo aquí tengo a 100 individuos. Para este caso son 100 individuos, que es lo que tenemos aquí. De esos 100 individuos, resulta ser que hay mujeres y hombres, ¿no? En este caso les llaman varones y les llaman mujeres, ¿no? Para el caso de los varones, que son estos hombres, en este conjunto de 100 individuos yo tengo 40 varones. Para el caso de los que no son varones, o sea, que son mujeres, se van a representar con este mismo símbolo, pero con una línea arriba, con una barra arriba, como la media muestral. Entonces, en esta vamos a incluir pues a los individuos que no son varones. En este caso, los individuos que no son varones son 60. Que si sumo los 60 y 40, tengo 100 individuos, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de conjuntos, que ahorita lo vamos a ver, conjuntos complementos, este es un conjunto complemento. El conjunto complemento significa es que van a tener la otra característica. Va a ser el universo menos los de B. El B complemento son todos los del universo menos los de B. Entonces, como quitamos a los de B, nada más nos quedamos con el B complemento, pues por eso son 60 individuos, ¿sale? Bueno, aquí lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido use lentes, dado que sea un estudiante no varón, que no sea varón? Eso es lo que me están preguntando aquí. Para resolver pues nuevamente utilizo esta nueva fórmula, y entonces aquí cambia un poquito esta probabilidad condicional. ¿Qué es lo que, conjunta? ¿Qué nos están pidiendo? La probabilidad de que se use lentes y que no sea varón. ¿Cuál es la probabilidad de que use lentes y que no sea varón? Sobre la probabilidad de que no sea varón. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea varón? Que es la más fácil de sacar. Pues sabemos que son 60 individuos, que son las mujeres, que no son varones. Entonces, esos 60 entre 100, yo puedo obtener la probabilidad y sé que eso es lo que me va a dar para la probabilidad de escoger un individuo que no sea varón. Vamos con la de arriba. La probabilidad de que usen lentes y que no sean varones, vamos a ver cuáles son. De la tabla que ustedes tienen aquí, los que no son varones y usan lentes, es este número. Sería 24 entre 100. ¿Sale? Esa es la probabilidad con estas dos condiciones. Entonces, cuando dividimos 24 entre 100, nos da 0.24.
Aquí simplemente le faltó un punto decimal, entonces tengan cuidado ahí con el libro. Y también aquí les da el punto decimal. De tal forma que cuando se divide punto 24 entre punto 60, les da 0.40. ¿Vale? Entonces, aquí lo que ustedes observan es que podemos sacar las probabilidades, por un lado, de una característica, dado que, para el caso de los varones, y como están por separado, o sea, son independientes, podemos sacar de la probabilidad de las que no son varones. Podemos utilizar esto mismo con dos características, que no sean varones y que usen lentes. Lo vamos a dividir con la probabilidad, ciertamente marginal, pero es una probabilidad complementaria, que es P barra B, que es la probabilidad de que no sean varones. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Bueno. Nos vamos ahora a este. Es el mismo planteamiento, pero ahora la pregunta que nos hacen en términos de probabilidad es: ¿cuál es la probabilidad de que ambos eventos, que el estudiante use lentes y sea varón, ocurran simultáneamente? Es decir, que use lentes y sea varón. Si nos vamos a la tablita, que use lentes y que sea varón, tenemos estos, son 16, ¿no? Entonces, nos dicen que para poder obtener esta fórmula, esta probabilidad de que en este caso use lentes y sea varón y que ocurran simultáneamente, vamos a ver que se puede utilizar la siguiente fórmula. La probabilidad de que usen lentes y sean varones va a ser igual a la probabilidad de que sean varones por la probabilidad de que usen lentes. Entonces nosotros podemos sacar cada una de estas probabilidades y entonces nos puede dar el resultado. Aquí lo que se utiliza para obtener esta fórmula de eventos independientes, se utiliza la siguiente modificación. Para el caso de estas fórmulas, ya la habíamos visto, que es la probabilidad de que use lentes y que sea varón, va a ser igual a la probabilidad de que sea varón por una probabilidad condicional de que use lentes dado que sean varones. Y entonces, en este caso, aquí podemos hacer una separación y nada más poder utilizar la probabilidad de que usen lentes. Entonces, haciendo esta expresión o esta expresión, nos tendría que dar lo mismo. Aquí lo que hacen es una modificación, sustituyen este por este, que es lo que ven aquí, y entonces se calcula. La probabilidad de que sea varón, aquí nosotros tenemos 40, de que sean varones, entre 100. Después nos preguntan la probabilidad de que usen lentes. La probabilidad de que usen lentes, tenemos que son 40 entre 100. Entonces, por eso se repite esa misma expresión y el resultado les da 0.16. Bien. En el caso de los eventos complementarios, es lo que les digo, esta expresión necesito que la recuerden, porque lo que nos dice es el complemento, o sea, todos menos ese conjunto. Y entonces va a ser todo el universo menos el conjunto A. Todo el universo va a ser 1, que es la suma de todas las probabilidades. Esa es una de las características, propiedades de la probabilidad. Va a ser 1 menos P de A. Es decir, la probabilidad de A barra va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Aquí, si ustedes se fijan, ya no tenemos la barra. Entonces, la probabilidad complementaria va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Vámonos con este ejemplo. Dice, suponga que de 1,200 admisiones al Hospital General durante cierto periodo, 750 son admisiones privadas. Si se designa a este como conjunto A,
Entonces, A complemento es igual a 1200 menos 750 igual a 450. Se puede calcular que la probabilidad de A para este conjunto son 750 entre el total admisiones, que son 1200, y les da el resultado de 0.625. A complemento, la probabilidad de A complemento, A barra, va a ser igual a lo que me sobra en el universo, 450 sobre 1200, y va a ser igual a la probabilidad de 0.375, ¿vale? Otra manera también de calcularlo, pues hacer una igualdad de expresiones. P de A es 0.375, 1 menos P de A, el 1 lo mantenemos, el 1 es el todo el universo, menos la probabilidad de A, que en este caso sería 0.625 y lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad complementaria, es decir, tenemos el universo, tenemos un conjunto A, y conjunto A en este caso son 750. Este es A. Tenemos aquí a todo mi universo. Todo mi universo son 1200. 1200 admisiones, ese es mi conjunto universo. Entonces, cuando nos dicen la probabilidad de A barra, son todo lo que me sobra. O sea, yo tendría que restar 1200 menos 750 y lo que me sobra son 450, ¿sale? Entonces, todo lo que me sobra aquí en el universo, todo lo que está aquí en el universo, lo que me sobra de 1200 menos 750, que son 450, es el complemento de A. Esa frecuencia la dividimos entre todo el universo y nos da este valor, y esa es la probabilidad, ¿sale? Eso es lo que hace la probabilidad la probabilidad complementaria. Aquí tenemos la probabilidad marginal, ya la habíamos visto. Les dejé un ejercicio que ahorita no recuerdo si les puse las letras. Déjenme revisar rapidísimo. Sí, les puse este ejercicio, pero no les puse las letras. Les voy a pedir enorme favor de que para el número de complicaciones prenatales, que son mayor o igual a 2, le pongan el conjunto A. Para 0 menos 1, le pongan el conjunto B. Para la escolaridad, de 1 a 3, la W, de 4 a 8, la X, de 9 a 10, la Y, y mayor o igual a 11, el Z. Es que el ejercicio como tal en el libro no viene los conjuntos, y necesito eso para que ustedes puedan resolver lo que se les solicita. ¿Sale? Entonces, en este caso, lo que se les solicita es, suponga que se escoja aleatoriamente una mujer de este grupo. ¿Qué probabilidad existe de que sea una mujer con 2 o más complicaciones prenatales? Aquí, ¿cómo lo podríamos resolver? Nos están preguntando qué probabilidad existe de que sea una mujer con 2 o más complicaciones prenatales. Ojo, aquí pues vemos el ejercicio, dice que es en un estudio de cómo influye la violencia social y política en los riesgos de complicación del embarazo. Zapata y colaboradores recopilaron una gran cantidad de información, muestra de 161 mujeres embarazadas con edades entre 19 y 40 años inscritas en cuidados prenatales en 6 centros de salud en Santiago de Chile. En la siguiente tabla se aprecia la muestra de individuos clasificados en referencia cruzada según el nivel de estudios y el número de complicaciones prenatales. Aquí tenemos todo claro que todos los individuos, esos 161, son mujeres embarazadas. Y entonces la pregunta es, vas a escoger a una de esas 161. ¿Qué probabilidad existe de que sea una mujer con 2 o más complicaciones prenatales? Con 2 o más complicaciones prenatales. ¿Cuál escojo? Con 2 o más complicaciones prenatales. ¿Cuál es el valor que voy a dividir con el 161? 46. En efecto, va a ser ese 46 entre 161. Ahí ya tienen un primer resultado.
¿vale? Y les preguntan, ¿cómo se le llama a la probabilidad calculada en el inciso A? ¿Probabilidad marginal? Puede ser una probabilidad marginal, puede ser, agarraste 46, ¿no? Sí, en efecto, 46 entre 161, se pueden calcular la probabilidad para escolaridad de 1 a 3, de 4 a 8, la probabilidad de que tenga escolaridad de 1 a 3 con más de 2 o más complicaciones. La probabilidad de que sean de 4 a 8 años de escolaridad, que tengan más, igual a 2 o más complicaciones. Y así, con cada una de ellas, que son la sumatoria de las probabilidades conjuntas, les tiene que dar lo mismo de 46 entre 161. ¿Vale? Bueno, ya ustedes resuelven lo demás. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? No. Bueno, espero que no. Vámonos con el teorema de Bayes. Ese está muy padre porque resulta ser que vamos a ver que, bueno, nosotros casi no hacemos patentes, sería lo ideal. Las patentes, pues, es originar algún equipo, algún instrumento, alguna prueba que nos permita detectar algún síntoma a partir de, no sé, de detectar alguna proteína, alguna sustancia, de una muestra biológica y entonces decir, bueno, esta prueba sí me puede decir si tenemos una confianza estadística de que funciona correctamente. Para decir esto, resulta ser que se analiza los valores que predicen positividad y negatividad. Todas las pruebas, por ejemplo, las pruebas que se han usado, ahorita seguramente ustedes han escuchado muchísimo de las pruebas para el COVID. Estas pruebas, hay muchísimas pruebas, ¿no? Tanto pueden detectar secuencias de RNA provenientes de virus. Hay otras pruebas que pueden detectar anticuerpos, es decir, si el organismo tiene, creo que analizan dos anticuerpos, el M y el G, ¿no? El M es un anticuerpo que se va a presentar cuando precisamente hay una infección viral. Nuestro cuerpo lo está produciendo. Entonces, debe de ser un equipo muy adecuado, muy confiable para medir esa inmunoglobulina M. Cuando baja la situación de infección, resulta ser que empieza a ser una inmunoglobulina llamada G. Entonces, el aparato debe de ser muy sensible, muy específico, nos tiene que dar una alta probabilidad de que realmente se está cuantificando esas proteínas, ¿no? Esos anticuerpos. En el caso de las pruebas que miden las expresiones del material genético, o sea, por RT-PCR, pues ciertamente tienen que asegurar que si yo tengo la enfermedad, o sea, si tengo el virus en mi organismo, es porque va a salir la prueba positiva. ¿Qué pasa si sale negativa y tengo la enfermedad? ¿Qué pasa si una prueba, por ejemplo, sale positiva y resulta ser que no tengo la enfermedad, no tengo los síntomas? ¿Sale? Entonces, aquí la probabilidad juega un papel muy importante porque mientras más se acerca un valor de 1 para ese tipo de pruebas en el valor que predice positividad y en el valor que predice negatividad, va a ser adecuado para detectar la enfermedad. Una prueba detecte la enfermedad y se diga que hay una enfermedad presente, dado que sí se pudo detectar pruebas positivas. ¿Sale? De eso va el teorema de Bayes. Entonces, antes de pasarme este concepto, el teorema de Bayes ayuda a evaluar precisamente qué está sucediendo con los resultados de las diferentes pruebas. Puede ser una prueba un aparato que mida la glucosa, una prueba de embarazo, una prueba que pueda medir los triacilglicéridos, que pueda medir, no sé, cierta cantidad por ejemplo, un citómetro de flujo que pueda detectar la presencia de ciertas células. En fin, mide esa situación, que los aparatos, equipos que se utilicen realmente detecten el síntoma. Y entonces vemos que podemos tener diferentes características hacia una búsqueda de mayor probabilidad
de que sea exitosa esa prueba, es decir, que salga positiva dado que se tenga la enfermedad o que salga negativa dado que no se tiene la enfermedad. Entonces tenemos estos 4 conceptos que vamos a ver con detenimiento y con expresiones de probabilidad. Entonces lo que miden en el caso del teorema de Bayes es la sensibilidad, la especificidad, el valor que predice positividad, el valor que predice negatividad y además un falso positivo y un falso negativo. Entonces son 6 conceptos que están involucrados en este teorema de Bayes. El teorema de Bayes son los valores que predice positividad y el valor que predice negatividad. Entonces, en el caso de la sensibilidad, dice, dado que un individuo tiene la enfermedad, busca qué probabilidad existe de que la prueba resulte positiva. Ojo, aquí ya mencionamos esta expresión, el dado que. El dado que. Hablamos también de una probabilidad. Entonces, vamos a ver que las expresiones van a tener los símbolos que acabamos de ver, ya sea una probabilidad condicional, una probabilidad conjunta, una probabilidad complementaria, ¿sale? Vamos a ver de qué va. Entonces, en el caso de la sensibilidad, precisamente nos va a permitir conocer que tenemos una probabilidad de que la prueba salga positiva, dado que se tiene la enfermedad. En el caso de la especificidad, es de que un individuo no tiene la enfermedad, dado que resultó negativa la prueba. En el caso del valor que predice positividad, dice que una prueba positiva de detección o la presencia de un síntoma nos va a dar la probabilidad que existe de que el individuo tenga la enfermedad. Y a su vez, en el caso del valor que predice negatividad, es que dado que el resultado de las pruebas salieron negativas, nos va a dar la probabilidad de que precisamente no, los individuos no tienen la enfermedad. Entonces, en el caso de la sensibilidad y especificidad, son probabilidades en relación a las pruebas. Si salen positivas, si salen negativas, es porque no se tiene o no se tiene la enfermedad. En el caso que predice el valor que predice positividad y en el valor que predice negatividad, hace referencia a la presencia de la enfermedad, dado que se hicieron tales pruebas, ¿vale? Entonces, en el caso de un falso positivo y un falso negativo, el falso positivo resulta cuando una prueba indica que el estado es positivo cuando en realidad es negativo. Es decir, la prueba me salió positiva. Ay, no, les voy a poner un ejemplo de COVID, pero se suena muy feo. Mejor de un embarazo. Una prueba sale positiva, una prueba de embarazo sale positiva, casi nos da el tramafá, pero resulta ser que no se está embarazada. Ese es un falso positivo. En el falso negativo dice que resulta cuando una prueba indica que es un estado negativo, cuando en realidad es positivo. Que se haga una prueba de embarazo que salga negativa y resulta ser que sí está la hormona coriónica, ¿no? Que sí es positivo. Entonces, a eso se refieren estas. Vámonos a esta situación en las tablas, en una tabla que vamos a ver. En el caso de estas tablas, en donde se tiene una N grande, pues se catalogan los individuos de acuerdo a la presencia de la enfermedad, la ausencia de enfermedad. Ojo, aquí estamos usando una probabilidad complementaria. Y en su caso, de los resultados de la prueba, aquí le hace falta una línea, una barra, esa es una barra, y entonces también se catalogan de acuerdo a si sale positiva o si sale negativa la prueba. Por supuesto, pues vamos a ver las frecuencias de cuántos individuos tienen la enfermedad, dado que las pruebas son positivas, cuántos individuos vemos que pues no van a tener esta situación. Y vemos que también tenemos un N total. Sensibilidad, se calcula la probabilidad de que la prueba salga dado que se tiene la enfermedad o el síntoma. Y
relación entre A, que en este caso es esta expresión, que son los individuos que tienen se tuvo la prueba positiva, sobre el total de los individuos que tienen la enfermedad, ¿sale? Es esta expresión sobre esta. Y entonces la sensibilidad de una prueba o síntoma es la probabilidad de un resultado positivo de la prueba, ausencia del síntoma, dada la presencia de la enfermedad, ¿sale? Es decir, ¿qué tanto probabilidad tenemos de que una prueba salga positiva, dado que se tiene la enfermedad? Lo deseado sería que fuera una probabilidad muy cercana a 1, para que nosotros tengamos una certeza de que la prueba me está detectando la enfermedad, ¿vale? Vamos al de la especificidad. La especificidad de una prueba o síntoma es la sensibilidad de un resultado negativo de la prueba o ausencia del síntoma, da ausencia de la enfermedad. Y entonces aquí ustedes observan que ya tienen las unidades, digamos, complementarias, pero siguen teniendo el dado que. Aquí es la prueba salga negativa, dado que no se tiene la enfermedad. Y entonces con una relación de cuántos individuos salieron con la prueba negativa, dado que no se tiene la enfermedad, sobre individuos que no presentaron la enfermedad. ¿Sale? Tenemos ahora los valores que predicen positividad de una detección o síntoma. Nos dice que es la probabilidad de que hunda la enfermedad, dado que el individuo presenta un positivo en la prueba de detección. Aquí la probabilidad es P de D dado T. La probabilidad de que tenga la enfermedad o síntoma, dado que se prueba positiva. En el caso del valor que predice negatividad, pues es una probabilidad, dado que no se tiene la enfermedad, la probabilidad de que no se tenga la enfermedad, dado que las pruebas salen negativas. ¿Sale? Ahí lo tenemos. Para este caso, cuando vamos a hacer esta estimación, vamos a considerar lo siguiente. La estimación del valor que predice la positividad o negatividad de una prueba puede obtenerse a partir del conocimiento de la sensibilidad y eso de la prueba y de la probabilidad, y de la probabilidad de la enfermedad relevante en la general. Entonces aquí considerar las probabilidades de presencia de la enfermedad, ¿sale? No consideramos eso, pues no podemos estar ciertos de que la prueba está a detectar esa enfermedad en particular. Se lee de la siguiente manera la fórmula para predecir el valor de vida, ¿no? La probabilidad de que se tenga la enfermedad o que las pruebas salen positivas va a ser igual a la probabilidad de que la prueba positiva, dado que se tenga la enfermedad, por la multiplicación de la probabilidad de que se tenga la enfermedad. Nuevamente esta misma expresión, que es una probabilidad de que la prueba salga positiva, dado que se enfermedad, por la probabilidad de la enfermedad, más ahora una probabilidad que se espera que esto sea muy pequeño, el valor muy, ¿por qué? Porque entramos a los falsos. Este es un falso positivo. ¿Por qué falso positivo? Es la probabilidad de que la prueba salga positiva, que no se tiene la enfermedad, y se multiplica por la probabilidad de lo que no se tiene, de los que no la enfermedad. ¿Sale? Entonces aquí tenemos varios conceptos. Este concepto ven aquí. Esta probabilidad de que la prueba salga positiva de la enfermedad es la expresión de la sensibilidad. Entonces aquí está la sensibilidad, aquí la probabilidad de la población, es decir, esta enfermedad es relevante en la población general. Nuevo denominador se coloca la probabilidad, una asociación de estas dos áreas, la sensibilidad, la probabilidad de sensibilidad que es esta, la probabilidad precisamente de la enfermedad relevante en la población general, más en este caso la probabilidad de un falso positivo.
Es decir, que la prueba salga dado que no se tenga la enfermedad, por la probabilidad de que no se tenga la enfermedad. Es información importante de estas probabilidades de las enfermedades en población general. En el caso de dice negatividad, aquí ustedes observan que cambian las expresiones y vamos a leerla. Vamos a ver qué elementos están involucrados en el que dice la negatividad. Aquí lo que nos están indicando es P de D barra dado T barra. ¿Qué significa? Es la probabilidad de que no se tenga la enfermedad dado las pruebas salen negativas. ¿Sale? Eso es lo que nos están indicando aquí. Para obtener este valor que predice negatividad va a ser igual a probabilidad que se le llama especificidad, que es la probabilidad que la prueba salga negativa dado que no se tiene la enfermedad, por la probabilidad de que no se tenga la enfermedad. Eso es en el numerador. En el denominador, volvemos a observar esto, es la misma expresión de probabilidad de la especificidad, es decir, la prueba sale negativa dado que no se tenga, por la probabilidad de que no se tenga la enfermedad más probabilidad ahora de un falso, pero este va a ser un falso. El falso negativo es que la prueba salga negativa dado que se tiene, ¿sale? Y se multiplica por la probabilidad de la enfermedad. Pues aquí ustedes ven que para la negatividad se asocia la especificidad y un falso negativo. Para el caso de la positividad se asocia la posibilidad y el falso positivo, ¿vale? Eso es lo que estamos observando para estas dos formas. Nos vamos con este ejercicio, presentan también en el libro, que llaman a que hagamos estos ejercicios para este ejemplo. Dice, una acción médica pretende evaluar una prueba de detección propuesta para la enfermedad de Alzheimer. La prueba se basa en una muestra aleatoria de 450 y en otra muestra aleatoria independiente de 500 pacientes que presentan síntomas de la enfermedad. Las dos muestras se obtuvieron de una población con edades de 65 años o más. Los resultados son los siguientes. Entonces aquí se observan las tablas. Tenemos un universo, son 950 individuos. Entonces, eso es una muestra de toda una población que pudiera tener la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Aquí lo que hacen es que diseñan una prueba para detectar y está presente la enfermedad del Alzheimer. Y entonces empiezan a dar, ¿no?, las categorías. Tienen 450 individuos que presentan la enfermedad y 500 que no presentan la enfermedad. Dentro de estos, de los 50, vemos que hay 436 con con esta condición y con esta condición. Es decir, enfermedad y la prueba salió positiva. 436 personas, la prueba le salió positiva y resulta ser que sí tienen la enfermedad. Nos vamos al siguiente. 14 individuos que tienen esta característica y esta característica, es decir, 14 individuos, la resultó negativa cuando sí tienen la enfermedad. O sea, son individuos cuando la prueba sale positiva, la prueba sale negativa, se tiene la enfermedad. Nos vamos con la otra categoría, que no tienen la enfermedad del Alzheimer. Aquí 5 individuos resultó la prueba positiva, dado que no se tiene la enfermedad. En estos 495 resulta ser que salieron negativos, la prueba salió negativa, dado que no se tiene la enfermedad. Y vemos que si se suman, pues nos da el total, estos dos nos da el total, y también a su vez, si sumo este total, también 436 más 14 nos da 450. Ahí están los resultados. Nos vamos a estimar la sensibilidad. En la estimación de la sensibilidad nos dicen que es la probabilidad de que la prueba salga positivo que se tiene la enfermedad. Y entonces pues tenemos que relacionar estas características. En un inicio pues nos mostraban una fórmula, pero vamos a ver qué sucede. Queremos calcular la probabilidad de que la prueba positiva, dado que
se tenga la enfermedad. ¿En dónde podemos localizar estos datos? En este caso, vemos los valores, la frecuencia de individuos que tienen las dos condiciones. Recuerden que es una probabilidad conjunta que tienen este otro. En este caso vemos que son 436, tienen una prueba positiva, dado que se tiene la enfermedad. Vamos a ver, pues cuántos tienen, en total tienen la enfermedad, que sería la suma de este y este, me da cuenta, y entonces hago la operación de 436 en 50 y me da 0.97. Si ustedes observan, el valor es muy cercano, eso es adecuado. El valor tiene que ser cercano a 1, es probabilidad alta, porque nos dice que la prueba sale positiva, dado que es la enfermedad. Eso es lo deseado. Ahora nos vamos a la especificidad, que es la probabilidad de que la prueba salga negativa, ¿no? La prueba salga negativa, dado que no se tenga la enfermedad. Y vemos ahora, en este caso, que vamos a utilizar 295, que es esta cantidad de individuos, que vemos que son características, que no tienen la enfermedad, que la prueba salió negativa. Y vamos a ver, pues, cuántos son los individuos que presentaron la enfermedad. Entonces, 495 entre 50 nos da 0.99, que es una probabilidad muy alta. Eso es porque tenemos una probabilidad muy, muy alta de que la prueba salga, dado que no se tenga la enfermedad. Y también en el caso de la edad, el valor es alto. Eso es, digamos, lo ideal. Podemos ver que casi no sucede. No hay prueba de un 1 de probabilidad. Eso sería una mentira. No puede darles un precisamente. Hay cierta, ¿cómo se dice? Cierto nivel. ¿Vale? Si es 1, aguas, pues ahí podríamos sugerir que se están cuchareando los datos. Vámonos entonces ahora al valor que predice la positividad. Para esto es importante recordar que necesitamos calcular tanto la de la enfermedad como las probabilidades del falso positivo a este caso. Entonces vámonos por partes, ¿no? Recordemos la fórmula, esto. Aquí tenemos la probabilidad de la enfermedad o de que la prueba sale positiva. Quitamos esta fórmula, que es la probabilidad de que la prueba salga dado que se tiene la enfermedad. Y para eso, pues ese es el caso de la sensibilidad, que ya lo habíamos calculado. Y entonces simplemente se coloca aquí. La probabilidad de que se tenga la enfermedad. Para este caso, para este ejemplo y para los siguientes, pues siempre se les presenta una estimación de la tasa de edad en la población. Y entonces, en este caso, lo que ellos hacen mención es que les dan un porcentaje. En este caso dicen que se observa un 11.3% de 65 años o más. En este caso, en estas muestras, tienen la enfermedad del Alzheimer. Entonces, ese 11.3% lo vamos a dividir entre 100 para sacar una expresión en decimal, y esa es la probabilidad que vamos a utilizar para la P de probabilidad de que tenga la enfermedad. En ese caso, el 3 entre 100 nos da 0.113, y entonces ese se sustituye, que sería en esta parte. Nos piden también probabilidad de que no se tenga la enfermedad, que es una probabilidad complementaria. Lo que se usa es la probabilidad complementaria de todo mi universo menos PDD, que en este caso sería 0.113, el resultado 887, y entonces simplemente pues ya lo sustituimos en la fórmula, y aquí la probabilidad que predice el valor, la probabilidad de valor que predice la positividad es 0.93, pues es altamente alta. Vamos ahora antes de eso, me falta. Nos vamos al caso de la probabilidad del falso positivo. La probabilidad del falso positivo resulta ser que es esta expresión, que es la prueba salga positiva, dado que no se tenga la enfermedad. Y entonces considera es de todos los individuos que no tienen la enfermedad, ellos, la prueba salió positiva. Aquí vemos que son estos 5 se divide entre 500 y nos da el 0.0.
Este valor es importante porque lo que se pone, este valor es el valor de positivo, la probabilidad del falso positivo. Eso está muy bien, sale un valor. Es una probabilidad baja, eso es lo ideal, pero por supuesto pues, de cómo se observen los datos, que ustedes ya lo verán en el ejercicio que... Entonces ustedes tienen que calcular también esa probabilidad del falso positivo. Bien, ya que tenemos eso, pues nos vamos ahora con el valor que predice la negatividad. En este caso, pues necesitamos la estimación de la especificidad, que ya la habíamos sacado al oral. Ese se va a sustituir, el valor de la especificidad aquí. También ya calculamos la probabilidad de que no se tenga la enfermedad. Nuevamente esto se coloca, el 1 menos 0.2 es esta misma expresión, más, ahora lo que nos piden es sacar un falso, la probabilidad del falso negativo. La probabilidad del falso negativo es que la prueba salga de que se tenga la enfermedad. Y entonces en este caso vamos a ver cuántos son los que tienen de estos 450, cuántos fueron con la prueba negativa. En este caso son 14. 14 entre 30 nos da 0.0311 y ese es el valor aquí. Aquí nuevamente se multiplica con la probabilidad de que se pega y el resultado es 0.996. ¿Vale? Ya tenemos los dos valores. De hecho, ya les expliqué 6 valores que hay que calcular. ¿Cuáles serían los 6 valores que hay que calcular? El falso positivo, la probabilidad del falso positivo, la probabilidad del falso negativo, la especificidad, valor que predice positividad y valor que predice negatividad. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Alguien tiene duda? Bueno. Ya se divertí mucho con este ejercicio. Si no hay duda, bueno, me voy ahora con mi siguiente presentación. Creo que bien. Ay, caramba. Ay, mis llenas, de las que me salí, déjenme regresar. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a algo que tiene que ver con probabilidad, pero de aquí en adelante todo va a ser probabilidad, todo es probabilidad. Y entonces sí es importante recordar cuáles son las propiedades de la probabilidad. ¿Vale? Entonces ya avanzamos en esta parte de probabilidad del teorema de Bayes. Vamos a ver de qué va estas probabilidades con frecuencia, de frecuencia. ¿Vale? Entonces de aquí, con las distribuciones de probabilidad. Y es que lo que vamos a ver es que son relaciones entre los valores de una variable aleatoria, las probabilidades de que su ocurrencia pueda resumirse. Esa es una probabilidad. ¿Vale? Hay muchas distribuciones de probabilidad, hay familias de distribuciones de probabilidad. En estas familias se ven variables aleatorias. Que las variables aleatorias vamos a considerar dos, o números enteros o la continua, que son números con fracción. Entonces, para cada una de ellas vamos a ver distribuciones de probabilidad. Vamos a observar que esta familia de distribución de probabilidades se presentan en una tabla, en una gráfica o en fórmula. Van a ser distribuciones de probabilidad. Y vamos a ver cómo se construyen entre estas frecuencias de probabilidad. Y es importante que recuerden, para el caso del orden de datos a través de intervalos de clase, cómo se puede observar, más bien cómo se puede calcular la frecuencia relativa y también frecuencia relativa acumulada. De acuerdo a estas tablas de distribuibilidad de variables discretas, que son las que primero vamos a ver, tenemos que considerar que vamos a observar tablas
gráfica. Entonces hay unas tablas ya estandarizadas, ya pues por los estadistas. Entonces hay tablas de distribución binomial y tablas de Poisson. O sea, para cada una de ellas hay. También está para la T-Student, para la Z. Entonces vamos a manejar en primera instancia estas tablas de distribuibilidad para variables discretas. Vamos a ir por partes, vamos a ir viendo la de Poisson. En el mismo libro van a encontrar ustedes un ejercicio en donde cuantifican número de medicamentos que consumen ciertas personas, ciertos individuos. Lo que hacen es cuantificar la frecuencia de los individuos, cierta cantidad de medicamentos administrados. Y entonces, pues nos cabe, ¿cuál es mi universo? ¿Cuál es el total de esa muestra? Pues son 4,185. Como yo tengo esto se va a dar por cada una de las frecuencias. Este valor de 1420 quiere decir que 1425 personas no consumieron medicamentos, por eso aquí está el 0 en número de medicamentos. La frecuencia es alta. Esta frecuencia se le conoce frecuencia observada o frecuencia absoluta. Lo mismo, ¿sale? Frecuencia observada o frecuencia es la misma y es la que nos presentan aquí. Para el caso de los individuos que consumieron un medicamento, vemos que está en una cantidad menor, pero sí es alta, 1,300. Para los que consumieron 2, 793. Ojo, ven que va incrementándose el número, es decir, 3 medicamentos, 4 medicamentos, 5 medicamentos, se van hasta el, no hay 11, no lo registran, y se van hasta el 2. Que ciertamente, pues, si estos individuos que los consumen tantos medicamentos, pues habrá que ver qué es lo que sucede con ellos. Pero aquí lo que quiero que observen es que mientras se incrementa el número de medicamentos, ustedes van a observar que la frecuencia va disminuyendo. Podríamos sugerir que aquí hay una relación entre estas dos variables, entre el medicamento y entre la variable frecuencia, el número de individuos mentales, cantidades de medicamento, ¿vale? Entonces, relación inversa. Lo que quiero que observen es que también cuando tomamos todas las frecuencias observadas, se van a sumar todas estas, nos va a dar un total, el total es 4,185. De todos, cuando nosotros vemos, vamos a hacer una consigna importante porque vamos a calcular la frecuencia relativa a la tabla que les acabo de mostrar. La frecuencia absoluta son los valores que están aquí en la tabla. Recuérdenme cómo se saca la frecuencia relativa. Observada entre el total de frecuencias. Muchísimas gracias. Es decir, si yo veo 1,425, lo voy a dividir en 4,180. Si tengo 1,351, lo divido en 4,185. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, nuevamente presento la tabla, la frecuencia observada con el número de medicamento y vamos a sacar lo que se le llama P de X igual a la X minúscula. Esta una probabilidad. Es una probabilidad, es la probabilidad obtenida a partir de la frecuencia observada del número total de individuos. La frecuencia observada total de individuos. Y la vamos a ir construyendo. Si en este caso ustedes dividen 1,405 entre 4,185, 34050179 expresión. Si dividen 1,351 por 4,185, les va a dar 0.31959. Y así consecutivamente.
ustedes observan, va disminuyendo, los valores van disminuyendo, que disminuye la frecuencia, va disminuyendo esta frecuencia observada. Entonces ya tenemos aquí esto que se le conoce como frecuencia real y que ahora se le atribuye el término probabilidad, que es la frecuencia observada entre el total de individuos y es P de X igual, P de X mayúscula igual a X minúscula, ¿sale? Y lo que nosotros vamos a hacer es construir esta gráfica de probabilidad, esta variable discreta. Quiero decirles que esta es una variable discreta. ¿Por qué es una variable? Quiero que observen que la frecuencia que ustedes colocan aquí, frecuencia ciertamente en números enteros. Entonces, es una variable aleatoria discreta. Y entonces lo que vamos a ver es, yo voy a tener a un conjunto de elementos para sacar edades y entonces mi P de X mayúscula igual a X1 o a X3, en este caso X1 hace referencia a 0 medicamentos y entonces pues yo agarro la frecuencia de 4128 y nos da 0.3405, ¿sale? Entonces quiero que recuerden que hay dos características muy para la distribución de probabilidades, que es la probabilidad, vamos a sacar, que ya la sacamos en la tabla, los valores pueden ser iguales a 0 o pueden ser menores o iguales a 1, no va más y más abajo. Y también que la suma de las probabilidades va a dar 1, es decir, si yo sumo todas estas probabilidades, todas estas, me tiene que dar 1. Esa es la característica. Y la otra es que las probabilidades van a dar valores muy cercanos a 0 o muy cercanos a 1, pero pasados de 0 y jamás pasados de 1. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Cuando hacemos la construcción de estas gráficas, esta también es una distribución de... Hacemos la gráfica y lo que ustedes observan aquí en el eje de las abscisas, cantidad de medicamentos, y esto es en relación al valor de la probabilidad que se sale. Y entonces, pues ciertamente, hay una mayor probabilidad de que medicamentos y una mayor probabilidad, una probabilidad muy pequeñita, pero existe, de que hayan consumido tantos medicamentos. Sería bueno que se consuman tantos medicamentos. Bueno, ya que tenemos esto, viene el siguiente planteamiento de probabilidad. Cuando un individuo seleccionado aleatoriamente sea uno de los que se le dio 3 medicamentos, o sea, exactamente 3 medicamentos. Entonces la probabilidad se escribe P de X igual a 3, y entonces lo que vamos es 3 medicamentos. Y entonces la probabilidad que sacamos sería 340, 215, me da el 0.083. Esa es exactamente es 0.083 de que se escogió seleccionado aleatoriamente y que se le haya administrado 3 medicamentos. Nos vamos ahora a la opción de probabilidad que hemos estado platicando. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 1 o 2 medicamentos? Entonces tengo que considerar a la probabilidad de lo que consumieron de un medicamento. Cuando de la unión de conjuntos, pues tengo que colocarle el símbolo de más y con la probabilidad de que hayan consumido 2 medicamentos, ¿no? Es lo que me están preguntando. Hayan o 2 medicamentos. Entonces lo que voy a hacer es precisamente revisar la probabilidad de X igual a 1 y la probabilidad de X igual a 2. O sea, la sumo. Ya las había yo sacado, es 0.3228.1895, que sumadas da 0.5120, ¿sale? Eso es lo que tenemos aquí. Nos dicen la de 1 más la de 2. Un medicamento es esta, más la de 2. Las probabilidades se suman estas dos y son las que nos da a 5.123. Vamos a calcularlas para la siguiente sesión. Yo espero ustedes lo puedan calcular, pero no se preocupen, lo vamos a hacer. Se calcular las siguientes probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que se escoja una persona al azar y que haya consumido de 2 medicamentos? Eso es lo que me están preguntando aquí. Para resolverlo, tenemos que aplicar estas expresiones, pero les tengo que explicar por qué se pone esto.
Pero lo que quiero que aprendan este ejemplo. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 2 medicamentos para empezar? En la siguiente, ¿cuál es la de que hayan consumido 5 o más medicamentos? Esta probabilidad es decir que yo tengo que poner la probabilidad de que hayan consumido más medicamentos. Entonces esta X la voy a poner si yo pongo esto, o en su caso, si yo pongo esto, quiero que me editen. Estas son probabilidades y finalmente, para que se vayan y yo les explique la siguiente, significan estas expresiones. Entonces son 5. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que hay menos de 5 medicamentos? Otro. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan consumido más de 5 medicamentos? O en su caso, ¿cuál es la que hayan consumido exactamente 5 o menos medicamentos? Nos falta este. Entonces, para este, les voy a explicar en la siguiente sesión los intervalos. Recuerden cómo son los intervalos, si son abiertos, si son cerrados. Y entonces, para hablar de esas expresiones. Muy bien. Queda tiempo para una duda, no sé. ¿Alguien tiene alguna duda?